Bueno, buenas tardes. ¿Cómo están? Vamos a dar comienzo entonces a esta jornada de cierre del primer cuatrimestre de la Cátedra 2 de Derecho Administrativo 2, con las palabras de nuestra titular de cátedra, la doctora Claudia Milanta. Bueno, muy buenas tardes. La idea de esta clase... Anda bien esto, a modo de cierre del cuatrimestre, es brindarle a los alumnos la voz de los hacedores de la justicia administrativa, que conozcan a los jueces, que puedan dialogar con ellos y también a todos los asistentes. Lo primero que quiero es agradecer a nuestra decana, la doctora Valeria Moreno, que siempre es muy accesible con todas las iniciativas y las inquietudes de esta cátedra, porque esto es una idea que surge de nuestro equipo de trabajo, brindar un cierre de cursada con uno de los temas troncales de la materia, que es la justicia administrativa, desde la mirada del fuero contencioso de la provincia de Buenos Aires, al que le dedicamos una especial atención en todo el desarrollo de la materia por distintos motivos. Uno de los cuales es porque nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires y porque tenemos una vida que está tallada desde la Constitución dentro del sistema federal y por lo tanto atendemos a lo que sucede en este sistema local, y por otro lado porque el sistema contencioso o de justicia administrativa de la provincia representa un modelo sumamente progresista que merece ser estudiado y atendido. Y también los jueces merecen ser oídos en sus reflexiones porque no está exentos de dificultades. Yo voy a hacer una apertura muy breve con algunas imágenes para que ustedes puedan tener una visión, una mirada del estado en que se encuentra este fuero. También quiero agradecer, y queremos hacerlo, y lo hago en nombre de la cátedra, a la Secretaría de Extensión Universitaria, que pone a disposición nuestra no solamente este salón, que es un lujo poderlo utilizar y poder también tener la disponibilidad de todos los implementos, de todas las herramientas con que cuenta y que pone a nuestro alcance la Secretaría de Extensión Universitaria. Les quiero agradecer también a la cátedra, porque nosotros formamos un equipo donde tenemos iniciativas, inquietudes para mejorar la formación, para dar todo lo que esté a nuestro alcance, y lo hacemos siempre en conjunto, porque una sola persona no lo puede hacer, no es una iniciativa individual o aislada, es decir, todos formamos parte de un equipo. Y también a los estudiantes que reciben con buena disposición las propuestas que les acercamos, y creo que seguramente van a ser de gran utilidad para ellos. De más está decir que mi especial agradecimiento es a los 3 magistrados que han asistido a este encuentro, y les quiero comentar que tanto la doctora María Ventura Martínez como el doctor Mariano López y Wandelina Cesarego, son 3 magistrados que son titulares de sus actuales cargos desde hace muy poco tiempo, hace 6 o 7 meses, pero tienen en común una trayectoria extensa en el ámbito de la justicia administrativa. Los 3 trabajaron como letrados en la Cámara Fundacional de La Plata, que es un ámbito de fogueo muy importante, sobre todo en sus primeros tiempos. Luego siguieron sus caminos. La doctora Martínez lo hizo como jueza de primera instancia en La Plata, seguramente ella va a hacer un comentario acerca de su intensa experiencia allí. El doctor Mariano López lo hizo en ámbitos de la Suprema Corte de Justicia, y la doctora Cesarego como secretaria de juzgados de primera instancia, de un juzgado de primera instancia en un ámbito de una alta litigiosidad que es Lomas de Zamora. De manera que son 3 personas que van a poder brindar a través de sus reflexiones comentarios de interés que seguramente abran un diálogo
y una participación de los que estamos presentes, así que para mí es un gran honor que estén acá y un sincero placer, porque los he podido tratar también como personas y tienen calidades de trabajo, profesionales y también personales. Así que me alegro mucho que estén cumpliendo esta función y poder contar con la presencia de ellos. Lo que vamos a mostrar para que ustedes tengan un panorama es el mapa judicial. Si podés poner la misma, yo lo tengo acá. En este mapa judicial de la provincia de Buenos Aires figuran en distintos colores los ámbitos territoriales de las 4 cámaras que nosotros tenemos. Y después tienen los juzgados, como muestra allí, la cantidad de juzgados en lo contencioso administrativo dentro de la provincia de Buenos Aires, que están en casi todos los departamentos judiciales. Ustedes ya conocen cómo es el modelo. Este mapa judicial nos permite hacer un diagnóstico a través de distintas pautas o indicadores. Por ejemplo, la cantidad de órganos, la localización, los índices de litigiosidad, la composición desde la perspectiva de género, por ejemplo. En cuanto a la cantidad de órganos judiciales, es un fuero pequeño en relación a otros fueros. En este momento solamente hay 30 órganos en total. De estos 30 órganos, nosotros tenemos que considerar que la provincia de Buenos Aires tiene una extensión territorial muy importante de 307.000 kilómetros cuadrados y una cantidad de habitantes también de una alta densidad. Es la provincia más habitada con otra, bueno, no importa, una de las más habitadas, con 17.500.000 habitantes. O sea, para un fuero que cuenta hoy con 26 juzgados y 4 cámaras, es decir, 30 órganos en total, de los 26 juzgados están cubiertos casi todos los departamentos judiciales, que son 21 en la provincia de Buenos Aires. En algunos casos hay más de un juzgado, por ejemplo, en La Plata hay 4, pero en La Plata hay 4, en Lomas, en Mar del Plata, en San Isidro, y en San Martín hay 2 juzgados en cada uno. Pero bueno, independientemente de eso, la idea es que existan juzgados en cada uno de los departamentos judiciales. Las cámaras regionales son 4 desde el año 2008, no vamos a hacer una historia de esto. En este momento la novedad es que la Cámara Contencioso Administrativa de La Plata, de la región La Plata, tiene una sala nueva que arrancó sus funciones en el mes de octubre del año 2025. Este es el panorama, pero la situación del fuero, esta pequeñez, como digo, en relación a la cantidad de habitantes y a la extensión territorial, es una situación que no ha tenido muchas modificaciones en los últimos años, salvo la nueva sala de la Cámara y el hecho, prácticamente las variables que tenemos en cuanto a la composición o a la cantidad de órganos judiciales en el fuero es poco significativa desde el año 2008. La cantidad de juzgados es más o menos la misma, porque eran de 25 pasamos a los que tenemos ahora. Es decir, en total, en el año 2018 había 29 órganos y en el año 2025 y 26, por supuesto, tenemos 30 órganos. Es decir, la diferencia es poca y con los 10 años todavía anteriores es más o menos similar. Entonces, la diferencia, sin embargo, transita más por los índices de litigiosidad. Fíjense en el cuadro 2 que ponemos. El primer cuadro, nosotros estamos tratando de mostrar los índices de litigiosidad dentro de las causas ingresadas en el fuero contencioso administrativo en relación a las distintas
las distintas jurisdicciones territoriales. Lo que ya demuestra en su intensidad 64.130 causas ingresadas en los juzgados en el año 2025, lo que ya demuestra no solamente el volumen de ingresos, sino la disparidad con que estas causas impactan en los distintos departamentos territoriales y con una constante que se mantuvo a lo largo de toda la vida del fuero, que es la intensidad de esos juicios en La Plata, en el Departamento Judicial de La Plata. Yo voy a pasar revista rápido a esto porque no me quiero, digamos, superponer en los tiempos a las exposiciones de los señores magistrados. En las cámaras de apelación, vamos al cuadro 3, en las cámaras de apelación en lo contencioso administrativo, que son las 4 que mencionábamos, fíjense también el importante impacto de la cantidad de causas. 26.000 causas que están distribuidas en la Cámara durante el año 2025. De estas 26.000 causas, más del 80% corresponden a La Plata. Precisamente uno de los motivos de este impacto jurisdiccional en la Cámara de La Plata fue la apertura de una segunda sala, que en realidad el crecimiento orgánico del fuero se ha ido manifestando con un criterio un poco centralista, porque tenemos 4 regiones en la provincia de Buenos Aires con 4 cámaras. La Cámara de La Plata podría haber crecido, digamos, en un sentido, digamos, para afuera, creándose una nueva Cámara. En cambio, creció en un sentido centralista como la Cámara, con una sala, pero con 3 integrantes. Es una forma de ver que ha despuntado el modelo de Cámara, en su crecimiento ha despuntado con salas dentro de una misma Cámara. Esto no quiere decir que no se pueda ver modificado con el tiempo, pero también ha sido centralizador el movimiento en relación a las cámaras con respecto a la asignación de causas de competencia originaria, por un lado, que han sido detraídas de los juzgados. Hay varios ámbitos muy importantes acerca de ellos. Es decir, que cuando pensamos en la descentralización tenemos que analizar todos estos indicadores. Esto solamente es una mirada global de la cantidad de litigios y de la desproporción con que esta litigiosidad se reparte entre los organismos del fuero, que ya son muy pocos, como yo les venía diciendo. Hay marcadores y estándares para determinar la cantidad de órdenes judiciales que debe haber según la cantidad de habitantes, y nosotros en la provincia de Buenos Aires, aún considerando todos los órganos judiciales, estamos muy por debajo de ese estándar. Pero bueno, no me quiero detener en esos ámbitos porque no es el objetivo de este análisis. Después, si nosotros, por ejemplo, comparamos con las causas ingresadas, si vamos al otro cuadro, al que sigue, con las causas ingresadas en el año 2017 a nivel de las cámaras contencioso-administrativas, el incremento que se ha dado es también muy significativo. En el año 2017, en las cámaras también tenía mucho peso la cantidad de litigios en el departamento, en la Cámara Regional de La Plata. Ahí ven la cantidad y los porcentajes. Y si nosotros hacemos la comparación, el cuadro que sigue, entre el año 2017 y el 2025, fíjense, en el 2025 están en color verde, ha habido un incremento, pero el porcentaje de este incremento es de más de 391%, con un nivel de ingreso en La Plata de más de 21.000 causas. Esto da cuenta del volumen de trabajo y de las dificultades estructurales que pesan sobre el fuero contencioso administrativo. Y en lo que me voy a detener muy brevemente, porque ya no quiero insumir más tiempo, es
en el tema de la perspectiva de género en la composición de los órganos del Fuero Contencioso Administrativo. Nosotros hace poco tiempo hicimos un encuentro también de la cátedra con motivo de analizar la perspectiva de género en el derecho administrativo. Uno de los puntos que tiene importancia en este propósito transversal de los derechos humanos y del principio de igualdad material y estructural es la composición de los organismos colegiados. Nosotros hicimos mérito ese día de una temática vinculada con la composición de, por ejemplo, de organismos legislativos, es decir, desde el punto de vista del ámbito electoral. Pero no hicimos hincapié en el ámbito judicial. Uno de las constituciones más progresistas en ese sentido, o que traen la perspectiva de género de las que tenemos cercanas en materia judicial o de los tribunales de justicia, es la de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que establece que el Superior Tribunal de Justicia, con 5 miembros, no puede estar integrado con personas del mismo sexo. Requisito que también establece para otros tribunales, pero no viene al caso mencionar. Junto a eso estamos asistiendo en este tiempo a un decreto del presidente de la Nación que derogó el artículo 3 del decreto 222, que sin abrir juicio sobre la validez o sobre la posibilidad de que el presidente regule el procedimiento de selección de los ministros de la Corte de la Nación, que es lo que regula el 222, de alguna manera hay una autolimitación en ese decreto, y entre los principios que figuraban, porque ahora ya fueron derogados en ese artículo 3, era la perspectiva de género como una de las pautas a ponderar para la selección de los candidatos para ocupar cargos en la Corte de Justicia de la Nación. Ahora, si nosotros nos trasladamos en perspectiva de género, en la provincia de Buenos Aires no hay normas más allá de todo el plexo de normas internacionales. ¿Cómo está la perspectiva de género en el fuero contencioso tan pequeño del que estamos hablando? La verdad que no tengo buenas noticias, porque, y pasamos al cuadro de participación de mujeres en la Cámara de Apelación en lo contencioso administrativo, que creo que es el anterior a este, el anterior. A nivel de la Cámara, cuando arrancó el fuero, estaba en paridad, pero eran 2 cámaras nada más. Esa paridad se rompió prontamente porque una de las juezas de la Cámara de San Martín dejó de ser jueza porque pasó a ocupar otro lugar y cambió la integración de la Cámara de San Martín. Tomemos como ejemplo el año 2008, también allí, en el año 2008, hubo una disminución, y ni siquiera alcanzaba lo que podemos decir cupo de género, que el cupo de género es más o menos el 30%. Ahí decreció el 25% y el 75%, esto a nivel de las cámaras. Ya en el 2008 había 4 cámaras. Y ahora, 2026, hay que tener en cuenta que hay algunos cargos vacantes, justamente eran ocupados por mujeres, pero de las 4 cámaras con los cargos titulares, solamente hay una cámara con 3 jueces, otras 2 con 2 jueces y la de La Plata con 6 jueces. Hay solamente 2 mujeres en todo ese conjunto de integrantes y miembros de las cámaras contenciosas, lo que representa un 15% en la perspectiva de género frente al 84%. Es decir, que estamos en un nivel descendiente que realmente es significativo y hay que decirlo. A nivel de los juzgados tampoco tenemos muy buenas noticias, porque de la cantidad de juzgados hablamos de 22 jueces titulares, porque si bien los juzgados son más, hay algunos que están vacantes. Entonces tomamos
para este cálculo el número de jueces que están en ejercicio de sus cargos y que son además titulares, no los que ejercen en forma suplente o subrogante. De 22 jueces, solamente 7 son mujeres, es decir, representa un 31,8%. Es decir, que estamos lejos de poder hablar de una situación de paridad de género a nivel de la organización de la faz orgánica del fuero contencioso administrativo. No obstante todo esto que estoy diciendo, que parecen indicadores que nos sumirían en una suerte de, bueno, de posición pesimista, soy todo lo contrario, tengo un gran optimismo y por eso hemos convocado a estos jueces, un gran optimismo porque creo que este es un fuero potente y un fuero que tiene una misión fundamental en relación a la democracia, al ejercicio de los derechos y al Estado de Derecho. Por lo tanto, les voy a dar la palabra a estos queridos magistrados. La va a presentar a la doctora María Ventura Martínez, nuestro colaborador Guillermo Ricci. Muchas gracias. Bueno, vamos a presentar a la doctora María Ventura Martínez. Es abogada egresada de esta facultad, especialista en Derecho Administrativo y en Derecho Empresarial por la Universidad Nacional de La Plata, diplomada en Género. Fue jueza de primera instancia y actualmente es camarista de la Sala 2 de la Cámara en lo Contencioso Administrativo de La Plata. Ventura. Bueno, buenas tardes a todos. Yo quiero comenzar agradeciendo la invitación a la doctora Milanta, porque la verdad que es una gran alegría estar acá en la facultad. Y cuando me convocó a formar parte de esta tarde de cierre de cátedra, la verdad que pensé mucho a ver qué podría yo aportar desde mi experiencia, porque yo no soy profesora de Derecho Administrativo. Acá veo muchos que sí lo son. Y a esto se suma que a mí me enseñaron que los jueces tenían que hablar por sus sentencias. Y que esto, bueno, gracias, ¿no?, a los cambios, que este paradigma cambió y que ahora los jueces, las juezas, tenemos la obligación, ¿no? Tenemos la obligación de comunicar en forma clara qué estamos haciendo, cómo estamos trabajando, qué estamos decidiendo, porque esto hace a la legitimidad de nuestra función, a la transparencia de nuestro trabajo, de nuestra vocación de servicio y bueno, y que contribuye, que es lo más importante, a la vida en democracia. Entonces, bueno, me pareció enriquecedor en esta tarde poder compartir con ustedes algunas reflexiones para que las pensemos juntos, porque en realidad son interrogantes que para mí están abiertos y bueno, me encantaría que podamos participar y que todos puedan opinar. Y el primero, permiso. Y el primero, vamos a ver si pasamos ya a la primer filmina. El primero tiene que ver con algo que seguramente todos conocen, que tiene que ver con la demora de la administración pública. Y la pregunta que yo hago es, ¿por qué la administración no resuelve las peticiones de las personas de manera diligente? Esa es una pregunta, una gran pregunta, que va a tener respuestas, por supuesto, y entre ellas vamos a poder decir, tal vez a ustedes se les ocurran otras y me encantaría también escucharlos, por exceso de burocracia, por falta de empatía del empleado público, porque tiene muchos expedientes, porque tiene mucho trabajo, entonces no puede, está desbordado en su trabajo. En realidad, esto
estas preguntas nos van a poner en el centro medular de lo que es nuestra disciplina, de lo que es el derecho administrativo, porque nosotros nos tenemos que preguntar de qué manera vamos a garantizar el debido proceso, la tutela judicial efectiva y la buena administración. Entonces, les voy a dar un ejemplo muy concreto, muy sensible, que tenemos todos los días, que tiene que ver con los trámites jubilatorios. Pasamos a la siguiente. Entonces, acá viene la realidad. Porque ¿qué es lo que nos pasa? Nosotros tenemos una ley de procedimiento administrativo que va a obligar a la administración a cumplir los plazos, a pasar por las diferentes oficinas en forma diligente. Así nos dice la ley que todos estudiamos. Ahora, ¿qué pasa en la realidad? Esto no lo podemos engañar, no nos podemos de alguna forma hacernos los desentendidos, porque hay una brecha muy grande entre lo que a mí me dice la ley de procedimiento administrativo y también con lo que pasa en la realidad, que las cosas no se resuelven, los asuntos no se resuelven. Y tampoco el expediente electrónico, el expediente judicial nos dio mucha ayuda, no nos ofreció mucha ayuda. Y llevo al ejemplo que estamos hablando, porque esto no nos acercó, no aceleró los tiempos, no ofreció las respuestas que todos estamos necesitando. Entonces tenemos que preguntarnos esto, ¿cuál es el verdadero obstáculo? Yo entiendo humildemente que esto no es del procedimiento, que no es de las personas, que hay otros problemas que son más profundos y ¿saben qué? No están en los expedientes. Nadie lo dice en el expediente. Entonces, nosotros nos encontramos con esa realidad. Tenemos la ley de procedimiento que nos dice que hay que cumplir tal plazo y después vemos que no se están cumpliendo en la realidad. Entonces, como jueza, nos encontramos todos los días con amparos por mora. Y claro que el amparo por mora es una herramienta útil, pero es un parche, es una curita. Porque esto no resuelve el problema, no lo resuelve. Entonces, lo que tenemos que pensar en realidad, que hay un retraso que es estructural, que es un problema de funcionamiento de la administración y que en realidad lo tenemos que entre todos, porque esto no es un problema de la justicia, no es un problema de los abogados, no es un problema solo de la administración pública, sino que entre todos vamos a tener que buscar soluciones diferentes para que los jueces y juezas no sigan poniendo parches, curitas a estos, como una herramienta que puede, de nuevo, como les digo, ser útil, pero para una persona individual, y que encontremos cuál es la solución para que la administración pueda actuar, pueda resolver de manera diligente. Y esto también tenemos que hablar de la otra cara, porque es muy fácil hablar de hacia el otro lado, pero yo quiero también mirar hacia adentro del Poder Judicial. Y si miramos adentro del Poder Judicial, me parece que no, que falta otra. A ver ahí. Bueno, sí, estamos bien. Ahí está, vamos con esa, ¿sí? Es esa. Ahí la pregunta es esta, porque si nosotros hablamos de la administración que demora en resolver, ¿no nos tenemos que preguntar también qué pasa en la justicia? ¿Qué pasa en el sistema de administración de justicia? Entonces yo les pregunto, si una sentencia llega tarde, reconoce el derecho, pensemos eso, hipoticemos eso, pero llega tarde, ¿cumple verdaderamente su función? ¿Cumple su función? Y acá también vamos a tener algunas respuestas posibles. Algunos dirán que no, porque el tiempo es también parte del derecho de la persona, el tiempo. Otros dirán que sí, porque finalmente se reconoció. Y tal vez otros nos digan que depende de cada caso. Depende de esa persona, si pudo esperar, si necesitaba que sea urgente su respuesta o no. Entonces, de nuevo, ¿cómo nos formaron? ¿Cómo cambió, no? Porque a mí me formaron que lo más importante era asegurar el acceso a la justicia.
Pero hoy, y creo que es tanto o más importante, es que también tenemos que preguntarnos por la salida de la justicia. Nosotros tenemos que garantizar las dos puertas, tanto la puerta de entrada como la puerta de salida. Es esa la obligación que tenemos. Porque ¿qué pasa? Una respuesta que es tardía, tal vez puede ser jurídicamente impecable, correcta, puede estar motivada, pero sin embargo puede llegar cuando ya llegó tarde para esa persona, ya no le es útil a esa persona. Entonces, esto yo de nuevo quiero traerles a ustedes casos concretos, porque me parece que es la mejor forma de entender y de explicarles cómo nosotros trabajamos en los juzgados. Esto no solamente está vinculado con los casos de salud, con los amparos de salud, que seguramente ustedes todos conocen. Yo les traigo un caso que resolvió la Corte hace muy poquito, y es el caso de un funcionario municipal, de una municipalidad, que cuestionó judicialmente su destitución. Y este proceso tardó 18 años. 18 años. Finalmente la Corte resolvió el último recurso que está previsto en el Código Procesal, Civil y Comercial, pero cuando resolvió este recurso, la persona falleció. El caso Palacio. Entonces, les pregunto, ¿qué significado tiene una sentencia cuando esa persona ya no está para recibirla? La justicia igualmente tiene que resolver. La cuestión subsiste para los herederos. Es importante fijar un criterio jurídico. Tal vez sí, es cierto, todas estas respuestas pueden ser útiles, pero la más importante es que para esa persona ya es tarde. Y eso es lo que nosotros tenemos que ponernos a trabajar para empezar a cambiar esta situación. Entonces, ¿qué nos pueden decir a nosotros? Llegó tarde, ¿no? Dijimos eso. Llegó tarde, ya esa persona no está para recibirla, pero institucionalmente nosotros tenemos que dar una respuesta. Entonces, ¿qué podemos decir desde una mirada procesal? El proceso tiene que seguir el curso. Excusas. Desde una mirada institucional, ¿qué podemos decir? Y tiene que cumplir, ¿no?, un órgano, un tribunal, su deber de decidir. Pero sin embargo, ahí está. ¿Por qué llega tarde? Y es eso lo que nosotros nos tenemos que preguntar. ¿Por qué no fuimos capaces de resolver antes de que esa persona fallezca, como pasó en este caso? Entonces, a nosotros, a los jueces, muchas veces nos califican por la corrección jurídica de la sentencia, nos toman examen a ver qué largo es nuestras sentencias, cuántos fallos citamos de la Corte Interamericana, cuántas convenciones, también conocemos para poner en ese caso, nos queda precioso el fallo. Entonces, eso es la corrección jurídica. Bueno, está argumentada, está motivada, está fundada. Bueno, pero yo digo, me pregunto, ¿no debemos también medirla por la capacidad de resolver los conflictos cuando todavía es posible transformar la realidad de las personas? A nosotros, los jueces y las juezas, nos califican por la cantidad de sentencias que sacamos, que tenemos en nuestros escritorios, que firmamos, y no por la calidad institucional de esa decisión o por si el conflicto realmente se resolvió. Entonces, un juez que resuelve un conflicto mediante una audiencia, para el sistema de administración de justicia, no califica ese juez. Entonces, un juez no es mejor o peor por la cantidad de sentencias que dicta, sino porque supo comprender el problema y porque encontró las mejores herramientas para dar una solución efectiva. No me importa si es una sentencia o es una audiencia. Lo importante es la finalidad, que es resolver el conflicto a tiempo. Y esto nos lleva a una tercera, son 4, no se me aburran, son 4. Esta es el tercer interrogante que yo les planteo, que tiene que ver con la interpretación. El juez tiene que analizar las normas
el contexto de la persona, las dos cosas. Bueno, respuestas. Solo la norma y el contexto depende del caso. Muy fácil, la última es la más fácil, no se juega nunca, ¿no? Bueno, los jueces no resolvemos problemas abstractos para nada. Nosotros tenemos personas detrás de los expedientes. Y la dificultad que tenemos nosotros, ¿cuál es? Es de contextualizar, de bajar esa perspectiva al conflicto, al caso concreto. Entonces, de nuevo, ya sabemos todos, la doctora hizo una excelente introducción. Aplicar la perspectiva de género, la perspectiva de niñez, de discapacidad, de adultos mayores, no es una opción. Ya esto creo que todos lo sabemos, es una obligación, es un mandato constitucional, convencional. Eso, a ver, ya nadie lo discute. Si, digamos, quiero felicitarte por el último voto de la causa Ayala y los invito también que todos lo lean porque ahí se entiende de cómo es esto tan difícil de aplicar la perspectiva de género, porque la perspectiva de género no se aplica por el hecho de ser mujer, no es así. No es eso lo que a nosotros nos enseñaron. Nosotros la perspectiva de género la tenemos que saber aplicar en el caso concreto. No podemos hacer abstracciones y eso es el gran desafío. Eso es el gran desafío. Entonces, otro caso, cómo analizamos texto, contexto, normas. Y ahora, un gran debate, ¿cómo interpretamos a las normas? Y acá también, de nuevo, un caso de la Corte, el caso Schert, muy poquito hace que salió, sobre los requisitos para acceder a la jubilación por edad avanzada. Y acá nos muestra este caso dos posturas, dos miradas diferentes de cómo tenemos que aplicar el derecho. Una mirada nos dice que tenemos que mirar el derecho con apego a la norma, que las leyes tienen requisitos, que hay que aplicarlos, que no se puede hacer una interpretación armónica. Entonces, si la ley dice tenés que cumplir tanto y no lo cumplís, la ley se aplica para todos por igual. Esto es una postura, y es actual. Y del otro lado tenemos la otra mirada. Y esta otra mirada que dice, acá está el bloque constitucional, el bloque convencional. Nosotros no podemos agotar las normas con el derecho interno, porque acá tenemos todo este bloque que nos obliga también a aplicarlo en el caso concreto, porque el derecho se tiene que interpretar con sentido social y anteponer la equidad ante la letra fría de la ley. Última pregunta. Gran debate. Yo les dije hace un ratito de que el juez tiene que encontrar las mejores herramientas para resolver. Entonces, ¿la inteligencia artificial puede redactar una sentencia? Sí, no, y el que puede ayudar, ahí tenemos el último que nunca se juega, ¿no? Bueno, la cuestión ya, creo, que no es si puede o no, ya sabemos lo que pueden hacer las herramientas tecnológicas. Acá el problema y el gran dilema es quién asume la responsabilidad, porque el ChatGPT es un procesador. Entonces nosotros tenemos la obligación de justificar por qué decidimos de cada manera. Y la IA, la inteligencia, no tiene criterio humano, pero paradójicamente está hecho por humanos. Y como sabemos que está hecho por humanos, comete muchísimos errores, porque tiene sesgos, porque automatiza. Y justamente esto es lo que nunca puede hacer un juez, automatizar, porque lo que tiene que ver es siempre las particularidades del caso concreto, aunque suene una frase hecha, es así. Entonces, hago una pregunta incómoda. ¿Y si el juez copia y pega? ¿Y si el juez usa un modelo y solamente cambia algunos números? ¿Hay alguna diferencia? Otro caso, muy reciente. El Superior Tribunal de Chubut analizó una sentencia que había sido declarada nula porque este juez de primera instancia se le escapó en la sentencia y puso esta frase: acá tenés el punto tanto, reeditado, sin citas, listo para... Cuando lo vieron se armó una... Bueno, la Cámara revocó, dijo que esta sentencia era nula y el Superior Tribunal, que ya tenía un protocolo, analizó esta sentencia y dijo: no, de ninguna manera.
Esta sentencia no es nula, porque la nulidad es un vicio, por supuesto, procesal. Se da, se configura, se presenta cuando afecta alguna garantía, el derecho de alguna de las partes o del proceso, y acá no había pasado eso. Entonces, ¿qué es lo que se le dijo? ¿Por qué no era nula esa sentencia y se declaró válida? Porque en realidad el juez no está obligado a tener que mostrar, a tener que explicar cuáles son los materiales, las herramientas que utiliza para tomar esa decisión. Lo que se corrige, lo que se analiza y lo que se observa es si ese juez utilizó, si esa decisión estuvo motivada, si estuvo justificada, argumentada jurídicamente y por supuesto si lleva su firma. Eso es lo que importa. Esto no es solamente un debate jurídico, y con esto termino, ya casi termino, porque esto también es un dilema ético que nos comprende a todos, a todo el universo. A esto les traigo algunas palabras de nuestro Papa, de la última encíclica, Magnificat Humanidad, que nos dice que acá la sociedad está en un dilema entre construir una nueva torre de Babel o una nueva sociedad donde no nos domine la tecnocracia y que podamos salvar los derechos humanos que están en crisis. Entonces, entre palabras maravillosas que los invito a todos y para no perder tiempo y ser un poquito más sintética, lo que nos dice el Papa es que nosotros los humanos somos siempre los que vamos a poner las reglas, no los procesadores. Así que estamos advertidos de que van a estar instalados, pero que tengamos muchísimo cuidado porque nos van a llevar a una nueva era de desigualdades tecnocráticas y las personas, y vamos a crear nuevas esclavitudes digitales si esto no pasa por el control de nosotros las personas, los humanos. Bueno, y esto es lo que nos está pasando a nosotros ahora, esta nueva, la verdad que es una gran alegría, estos cambios que vemos en el fuero. Claudia hablaba por mí, pero yo ya soy grande, yo ya para mí no soy nueva en la función, hace muchos años que trabajo, pero bueno, sí en este cargo. Y no lo hablo por mí, pero vemos que hay una justicia renovada generacionalmente, pero no solamente por una cuestión de edad, que sí, que verdaderamente son muy jóvenes, pero qué bueno que esto nos presenta los desafíos de cambiar estas estructuras, estas instituciones que nos alejan de la gente, porque tenemos que tener una mirada más humana y más cercana a los conflictos. Porque yo quiero preguntarles qué tipo de justicia queremos. Si queremos esta justicia, la de los ojos tapados, la que tiene una balanza, que pesa expedientes, que tiene una espada de la otra mano, o queremos ver al sistema de justicia, entenderlo como un iceberg, que claramente lo que se ve es el expediente, pero lo que está debajo son las vulnerabilidades, los tiempos de cada persona que no son los mismos y esta realidad que nosotros como jueces y juezas tenemos que descubrir. Así que, bueno, los dejo, espero que les haya servido, pero lo que quería compartir un poco lo que hacemos todos los días en nuestros juzgados. Gracias. Bueno, muchas gracias a la doctora Martínez. Ya habrá ocasión, una vez que podamos escuchar a los otros jueces, para poder interactuar y establecer algún diálogo sobre sus muy interesantes y atinadas reflexiones acerca de la función judicial en el Fuero Contencioso Administrativo. Ahora lo vamos a escuchar a Mariano Martín Camilo López, abogado de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de esta universidad, especialista en Derecho Administrativo Económico de la Pontificia Universidad Católica de Argentina, docente en posgrado en esa última especialización, así como en la Escuela Judicial del Consejo de la Magistratura de la Provincia de Buenos Aires, docente de grado en la materia Procedimiento por Medios Virtuales en la Universidad Católica de La Plata, docente internacional
en diversos congresos de derecho procesal organizados por la Red de Universidades de Iberoamérica. Ha sido docente en grado y posgrado en la Universidad Nacional de La Plata, en la Universidad Católica de La Plata, Escuela del Cuerpo de Abogados de la Procuración del Tesoro de la Nación y el Servicio Penitenciario Bonaerense. Se desempeña actualmente como juez titular del Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo número 2 de La Plata y ha desarrollado labores previamente en la Suprema Corte de Justicia de la provincia, en la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo con asiento en La Plata, así como apoderado municipal y en el ejercicio de la profesión liberal. El tema sobre los que va a hacer sus reflexiones el doctor López es el rol del juez como gestor del proceso judicial contencioso administrativo. Te escuchamos, Mariano. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos y a todas. Primero agradecimientos, un placer, muy agradecido Claudia por la invitación, además del afecto y del tiempo compartido en la Cámara, un gusto compartir también con las colegas Wendy y Ventura. La verdad que es una alegría volver a esta casa, en la cual fui docente muchos años, y la verdad que siempre es lindo estar acá y compartiendo con ustedes, compartiendo con la cátedra, con los alumnos y alumnas, este espacio de reflexión en el cual agradezco también a Ventura que tomó la posta de levantarse, lo cual voy a hacer lo mismo porque me gusta esta cuestión de interacción, y agradecerle también porque varias de las cuestiones que ella trató, que no estuvo pensado porque no hablamos los temas entre los dos, me van a servir de puntapié para algunas cuestiones que les traigo a reflexión. ¿Por qué elegí este tema? Elegí este tema porque entiendo yo que el rol de juez está atravesando varias transformaciones en lo que tiene que ver en el ejercicio propio de la judicatura. Y esas transformaciones están dadas primero por un marco conceptual que se viene desarrollando históricamente. Digo históricamente porque hace mucho tiempo que se viene debatiendo. El principal lugar, entiendo yo, que se debatió es en el CEJA, en el cual se empezó a evaluar los distintos roles que tiene el juez, y yo creo que tiene una especial trascendencia en el foro contencioso administrativo. ¿Por qué digo esto? Porque es uno de dentro de los fueros del Poder Judicial en el cual adquiere cierta preponderancia lo que el CEJA menciona como la importancia y la independencia, el fortalecimiento del Poder Judicial. ¿Por qué digo esto? Porque hay muchos problemas que tienen que ver con cómo se entiende la independencia del Poder Judicial. Esta cuestión de que no somos elegidos por el voto popular, de que la justificación nuestra y más para la elección de los jueces está dado por la cercanía o no al poder político para la elección de los jueces. Perdonen, yo soy muy llano siempre para hablar, ¿no? En el cual, bueno, cada uno decide cuándo arrancar, cuándo no. Bueno, en mi caso esperé 11 años para acceder a la judicatura, justamente teniendo en cuenta esta particularidad en la cual estamos afrontando día a día. Pero yo creo que esta cuestión del vínculo que puede llegar a tener el rol de juez con otros poderes, lejos de generar una interdependencia, tiene que generar un espacio de reflexión para ver cuál es el verdadero rol del juez en el ejercicio de la judicatura. ¿Por qué digo esto? Porque o podemos tener un rol del juez en cuanto a la debilidad por decir, bueno, Poder Judicial, ustedes no resuelven, acá la decisión la tiene el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, ustedes solamente meramente controlan, y si hay una sentencia favorable al particular, protegiendo derechos, bueno, ese juez está en contra del gobierno, genera ciertas particularidades, ¿no? en ese sentido. Ahora, si es al revés, ¿no? Bueno, que juez fiscalista, que juez protector del Estado, ¿no? Y en realidad se pone el énfasis en la persona juez y no en el rol que debe tener el juez en el ejercicio de esa judicatura. Entonces, frente a la debilidad que puede llegar a tener el modelo, ¿no? Comisarial o digamos, que es un juez más bien no presente como resolutorio de conflictos de trascendencia, sino que eso debe estar en cabeza de los otros poderes. Por el contrario, entiendo yo, por eso traje lo del CEJA, tiene que haber una estructura de gobierno, tres poderes, que justamente fortalezca el rol de la judicatura. No que frente a una decisión se cuestione o no se cuestione el juez por el modo de decisión. ¿Sí? Seguimos. La siguiente. Está. Por eso, entiendo yo, lejos de tomar un rol reactivo frente al conflicto,
el juez contencioso debe tomar un rol proactivo frente al conflicto. Yo creo que es fundamental tener en cuenta esta cuestión que muy bien planteaba Claudia y también Ventu, de evaluar las necesidades de la sociedad en relación al conflicto que se plantea. Y la sociedad somos todos, el Estado somos todos. Y el rol del juez está inmerso en un Estado de Derecho. Siguiente, por favor. Por eso, para evaluar el rol, hay que identificar primero los problemas estructurales que tiene el rol del juez desde el punto de vista de la gestión judicial. Y esto lo digo también y traje este tema porque, como bien señalaba Claudia, en el recorrido que tuvimos cada uno de nosotros, luego la Cámara, tuve un rol en la Suprema Corte de Justicia, justamente en el área institucional de la Corte, lo cual me permitió un contacto directo con todos los fueros, con todos, no solo el fuero contencioso, y me permitió conocer cómo se trabajaba, de qué manera se gestionaba, cuáles son los problemas estructurales de la justicia, ni hablar de, muy bien Claudia, lo que mencionás, el tema de lo que tiene que ver con los números. Es impresionante la cantidad, la diferencia que hay sin entrar en comparaciones, ¿no? Pero eso también hace al rol del juez, que no es lo mismo resolver un caso con una gran cantidad de tiempo, con un tiempo escaso, un tiempo muy acotado. Por eso es importante entender primero el concepto de gestión judicial. Y hay algunos autores, Fandiño, después un gran amigo, Matías Ucunza, que trabajó en el CEJA también, que es un área de conocimiento multidisciplinario relacionado con el funcionamiento eficiente de los juzgados y tribunales y que comprende la gestión de los recursos administrativos y la organización de los recursos jurisdiccionales. Importante, rol de los jueces. Hoy no podemos hablar de solamente esto de los jueces, que muy bien señalaba Ventura, los jueces solamente nos decidimos a través de las sentencias. No, hoy el rol del juez tiene muchas actividades y variadas, y encima estamos inmersos en una gestión también del proceso y con la incorporación de las herramientas tecnológicas. Por eso también Matías lo señala, es especializada en la necesidad de trabajar de manera multidisciplinaria. No podemos los abogados trabajar aisladamente, no podemos gestionar solamente desde la visión desde el abogado. Hoy es imposible que un juez pueda gestionar con una mirada netamente jurídica, cuando estamos gestionando una organización, que la organización necesita métodos, comprender recursos humanos, resolver situaciones que tienen que ver mucho más allá de un conflicto o un caso o causa. ¿Sí? Siguiente. Por eso, si uno va a la historicidad, si uno se pone a analizar, más que nada el modelo nuestro, argentino, la historicidad colonial, ¿no?, que tenemos, clásica, ¿no?, de uno decir, bueno, la cúspide de la cabeza está el juez, los secretarios, un grupo de auxiliares o gente que coadyuva. Eso hoy, a nivel multidisciplinario, no sirve para gestionar un órgano. Es muy difícil gestionar un órgano con esa imposición cultural, ¿no?, con estructuras rígidas, piramidales y burocráticas. Por eso, también lo señala Teiza, ¿no?, esa recepción que tenemos, ¿no?, del derecho romano canónico, ¿no?, y después incorporados al modelo nuestro, también al modelo nuestro presidencial, ¿no?, tiene un correlato en la falta de inmediación del día a día, ¿no?, el contacto con las partes, que esto también me voy a explayar un poco vinculado a esta cuestión de la inmediación, el formalismo, la desconcentración y la lentitud, ¿no? Este es un esquema tradicional que venimos arraigadamente, ¿no?, en un proceso burocrático y jerárquico de propia la organización de nuestro Poder Judicial, ¿sí? Siguiente. Por eso, dentro del modelo de gestión, como mencionábamos, modelo único y rígido, todos esos parámetros vienen impuestos orgánicamente. ¿Por qué vienen impuestos orgánicamente? Porque, bueno, nosotros sabemos que tenemos una estructura jerárquica de composición del Poder Judicial, la Ley Orgánica 5827, bueno, la composición del foro a través de la 12.074, en el cual toda esta cuestión parecería que es común a todos los juzgados, todos tenemos que resolver de la misma manera, todos tenemos que gestionar de la misma manera, y no solo a nivel estadístico no es así, porque la realidad es diferente en cada una de las organizaciones. Es diferente en cada uno de los fueros, es diferente en cada uno de los departamentos judiciales, y no, más allá del índice o no de litigiosidad, porque el índice de litigiosidad o la cantidad tiene que ver también con el grado de complejidad y con la calidad que bien mencionaba Ventura. Entonces es muy importante entender
que esta cuestión de la noción de la persona también se confunde en el buen sentido con la del órgano judicial. Uno no puede desprenderse de la realidad del órgano, de la gestión del órgano para poder dictar sentencias y resolver de manera rápida, expedita y con calidad. Por eso, esta lógica genera que uno, en el caso nuestro, los jueces, no nos detenemos, hablo en general, ¿no?, en todo lo que tiene que ver con la gestión judicial. ¿Por qué? Porque propiamente la actividad que uno desarrolla, la cantidad de causas que uno tiene, hace perder el eje de lo importante de la gestión judicial. Por eso se analiza todo en términos globales. No hay una política clara vinculada a tener una posibilidad de los jueces de un conocimiento en cuanto a la gestión, una capacitación adecuada, que ahora lo voy a tratar. Entonces, siempre frente a las necesidades que tienen los órganos judiciales, decís, bueno, hay mayor cantidad de estadística, la respuesta que puede haber del órgano decisor, que puede ser la Suprema Corte, es, bueno, pedir más cargos, ¿no? Decir, bueno, aumentó la cantidad de trabajo, pedimos más cargos. Y en realidad, yo entiendo el eje al revés. Podemos pedir más cargos, pero también tenemos que ver cómo trabajamos dentro del órgano, centrarnos dentro del órgano, cómo gestionamos el órgano, de qué manera los escasos recursos que tenemos, potenciarlos, porque puede ser estructural esta cuestión, como señaló Claudia, de que no se crean más órganos. De hecho, uno puede decir, bueno, se crean, de hecho hay un proyecto para crear 2 juzgados contenciosos más, perdón si cometo una infidencia, proyecto que está analizando la Corte ahora, 2 juzgados contenciosos más administrativos. O sea que la respuesta frente a la mayor cantidad de causas es, creamos 2 juzgados más, creamos una sala más. Y de alguna manera también tiene que haber una colaboración multidisciplinaria para poder ayudar a los órganos judiciales para poder gestionar adecuadamente el órgano, ¿sí? Eso es lo que vengo a plantearles como modelos de gestión. Siguiente. Y perdón que voy a tomar un poquito de agua. Por eso también lo que plantea el CEJA es que no hay una diferencia. Si ustedes ven la planta de la mayoría de los juzgados, no hay una diferencia que ustedes digan, bueno, ¿qué cuestión hay de diferenciación en cuanto a la estructura? Es decir, bueno, un grupo de secretarios, un grupo de auxiliares, determinados funcionarios, un grupo de empleados administrativos, cada uno con distintas funciones. Si uno analiza las plantas, de hecho lo analizamos en el foro contencioso, si uno analiza las plantas, va a haber diferencias en cuanto a cantidades. Y de hecho, muchos problemas de gestión, si uno analiza comparativamente con otros juzgados de la provincia, con esa estadística que dijo Claudia, van a ver que comparativamente los juzgados de La Plata y la Cámara de La Plata tendrían que tener 60 personas, 40 personas, ¿no? Si uno va a la estadística con esos números, ¿no? Pero creo que aún así no resolvemos el problema de la gestión. No lo resolvemos de esa manera. Sino que tiene que ver con que la importancia del recurso humano que hay dentro de cada organización. Yo creo que eso es fundamental, el recurso humano, con qué contamos dentro de cada una de las organizaciones, con qué potencialidades tiene cada una de las personas para poder desarrollar una actividad, con el mayor grado o menor grado de adaptación a esa realidad, es algo importante. También una cuestión del análisis que tiene que hacer el órgano judicial a través de la cabeza institucional, que sería el juez o la jueza, de poder entender que los recursos que hay son los que hay. Y la verdad que esto lo que genera es que, por más que uno pueda requerir, pueda solicitar, pueda ampliar, tenemos que saber administrar esos recursos. Y eso es lo que hoy yo enfatizo como falta de conocimiento en el buen sentido, en cabeza de los jueces o juezas. No cuentan con herramientas suficientes para poder gestionar un órgano judicial desde el punto de vista de la gestión propia administrativa, ¿sí? No ya la jurisdiccional, no estoy hablando del dictado de sentencias. Siguiente. Por eso no podemos desentendernos de que también cambió la forma de gestionar el proceso, totalmente. Hubo un cambio, transformación cultural organizacional de los operadores jurídicos con el tema de las incorporaciones de las TICs. No pasaron tantos años de que la Corte, empezó a regular, pero por otro lado, si uno lo compara con otros poderes judiciales, pasó muchísimo. Las primeras pruebas pilotos que hizo la Corte fue en el 2012.
Estamos hablando de 14 años que empezó a incorporar las herramientas tecnológicas. Hay poderes judiciales que arrancaron la tecnología en pandemia, ¿sí? Entonces nosotros ya venimos con un cambio en paradigma, transformación organizacional a la incorporación de las TICs. El tema de la inteligencia artificial, la verdad que va a generar un gran debate. De hecho ahora la Corte dictó una resolución aprobando un reglamento que sometió a consideración, en el cual quedó abierto, ¿no? Abogados y abogadas también pueden, entiendo yo, responder esta lógica, y en el cual tenemos que ser claros que las TICs hoy vinieron para quedarse. Entonces el modelo también de gestión de un órgano tiene que estar enfocado desde las TICs. No hay otra alternativa. Por lo tanto, también implica una transformación cultural de todos los empleados y empleadas y funcionarios, funcionarias y los propios jueces o juezas para entender que hoy en día la gestión del proceso tiene que ir de la mano de una buena organización de la gestión del expediente digital. Eso es muy importante. Después, por otro lado, el ingreso masivo de causas, eso es la verdad que, y es cada vez más, y esto implica una interacción constante. ¿En qué sentido de una interacción constante? Y ahí me centro. Interacción constante entre el Poder Judicial para mí y el Poder Ejecutivo. En mi caso, el rol del juez para mí, que debe ser proactivo, como les dije, yo no encuentro el obstáculo para que para resolver el conflicto un juez pueda comunicarse o pueda tener algunas audiencias justamente para resolver el conflicto, saliendo del margen de lo que hoy habitualmente, saben ustedes el proceso, de hecho ya lo han estudiado en la propia materia de Derecho Administrativo 2, cómo se estructura el proceso. Pero quiero decirles que hoy la audiencia del artículo 41 no se celebra, ¿no? Entonces hay cuestiones de praxis que generan la falta de inmediatez del juez hacia las partes, hacia los particulares, hacia el justiciable, que es importante mantener. Entonces, para resolver el conflicto, entiendo que tiene que haber una interacción constante entre el Poder Judicial y el Poder Ejecutivo. Esto quiere decir que, frente a un caso o causa, no puedo decir, bueno, me encierro, veo lo que plantea cada parte. En el ámbito contencioso tenemos causas institucionales de gran importancia, de resolución. Es lógico que en el marco de esas decisiones haya intereses en juegos muy importantes y muy fuertes, desde una obra pública, desde cuestiones económicas del funcionamiento de un banco, por ejemplo, provincial, y otros aspectos que son muy importantes tener como rol del juez activo. ¿Por qué? Para conocer realmente qué ocurrió. Ejemplo, amparo por mora. Ingresaron alrededor de 200 causas de amparo por mora de una empresa de internación domiciliaria, no voy a decir el nombre, en el cual cuando empezaron a ingresar unas 10, 20, 30 causas, llamado por teléfono al IPS, preguntando qué había pasado con esta circunstancia, para conocer cuál era la situación, qué inconveniente hubo con esta empresa, por qué no se resolvió ese requerimiento, más allá de luego debatir o no, que de verdad, Wendy, lo debatíamos si la vía, no es la vía, pero bueno, investigar. Y estaba esta cuestión de lo que Ventura dijo, por eso me voy a tomar lo que dijiste. No había comunicación entre dos áreas, en este caso era del IOMA. No había dos áreas del IOMA, no se habían comunicado y no se había percatado que esa empresa no había conveniado, por lo tanto el pago se lo demoraron 8 meses a 1 año, el pago, ¿sí? Llamado telefónico, advirtieron esa circunstancia, bajaron drásticamente la cantidad de amparos por moras que hubo y en algunos casos acreditaron cumplimiento, se declaró abstracta la cuestión, derivado de un llamado telefónico, de solamente saber qué había pasado. Y el rol del juez es decir, bueno, quiero saber qué pasó hasta donde se pueda saber qué pasó, respetando la división de poderes. Si les traigo ese ejemplo como juez gestor, u otro ejemplo es decir, bueno, hay un incumplimiento de IOMA, sentencias que muy bien había trabajado Ventura y bueno, no se cumplían, o bueno, se intimaba el cumplimiento, y bueno, en ese caso, insisto, rol del juez. ¿Qué tengo que hacer? Intimar el cumplimiento 1, 2, 3, astreíntes, dicto una sentencia hermosa, lo pongo en un cuadro y sé que no se va a cumplir. Claro. ¿Sí? Rol juez gestor. Acabo de celebrar hoy 2 audiencias, uno con IOMA y otro con el Ministerio de Salud para resolver 2 sentencias dictadas hace 3 años.
¿sí? Y tengo un compromiso en las 2 audiencias que se cumplan en 15 días. ¿Sí? Si no convoco audiencia, esto implica tiempo que insume para los justiciables y los traigo a consideración de ustedes. ¿Puede un juez contencioso gestionar de esta manera? ¿Puede tratar de resolver un conflicto convocando a las partes para resolver algo que con la letra fría del expediente, íntimo 1, íntimo 2, hasta hemos ensayado, en mi caso he ensayado comunicar a la justicia penal? Lo he hecho. Ordené en 2 casos, en la justicia penal a los 10 días ya estaban cumpliendo la resolución. Sin llegar a esos métodos o mecanismos que está a cargo potestad del juez, entiendo yo que hoy la propia vorágine de la estructura burocrática genera, desde mi punto de vista, que el rol del juez ya no tiene que ser un rol pasivo, sino tiene que ser un juez de conocer el problema, de ver qué está pasando dentro de la administración, por qué está demorando el expediente, el IPS, IOMA u otros organismos, qué está ocurriendo dentro de esa organización. Después eventualmente puede no cumplir, porque puede pasar, uno se le da una vez y dice, bueno, cumplo, después no cumple. Pero entender lo que está pasando eso dentro de ese expediente. Digo como ejemplos concretos y no tengo problema de decirlo. Ustedes saben, bueno, hace poco he dictado una medida cautelar de agua potable resguardando contra AISA, que me declaré incompetente y dicté una cautelar. Previo de dictar la cautelar, hablé con los apoderados de AISA y hablé con el defensor, con una de las personas de la Defensoría del Pueblo. Antes de dictar la medida cautelar, tuve una charla telefónica con ambas partes para entender el sentido de cuál era el planteo de la actora y a su vez el planteo posterior que iba a hacer AISA. Les pregunto, ¿puedo hacer eso como rol del juez? ¿Les parece bien? ¿Les parece mal? ¿Que pueda llegar a entender y eventualmente convocar una audiencia en ese marco? ¿Estoy excediendo el principio de división de poderes realizando esa actividad? Si con eso traigo un resultado que puede llegar en un menor plazo. ¿Sí? Esa es una de las preguntas que les hago como rol juez gestor. La otra cuestión es vinculada al tipo de decisiones que nosotros tomamos. Hay tipos de decisiones en los cuales a nivel 1 jurisdiccionalmente puede estar de acuerdo en decir, bueno, jurídicamente me pueden, saben cómo es el derecho en algunas cuestiones, ¿no? Me puedo inclinar por A, me puedo inclinar por B. Ventu muy bien planteaba las distintas alternativas, ¿no? De hecho, en el de AISA también, tener la alternativa fácil, la mediana y la difícil, ¿no? Podría haber dicho, me declaro incompetente, lo mando a la justicia federal, listo, me lo saco de encima. ¿Sí? Lo más complejo, ¿cuál era? Me declaro competente, digo que es provincial y dicto la medida cautelar. Y en un sano juicio, entiendo yo, dije, bueno, me declaro incompetente, pero por el 196 dicto la medida cautelar y protejo. Fíjense los abanicos de decisiones que tenemos. Pero entiendo yo que para poder resolver muchas veces necesitamos escuchar a las partes, independientemente de los escritos postulatorios. Sí. Sí, en ese caso, en realidad, la salida procesalmente de no salir de la justicia es haberme declarado incompetente y que digamos, viaje en los caminos de pero hay una medida cautelar que tiene que dar cumplimiento a AISA, justamente protegiendo el agua potable. ¿Sí? Hay una medida que protege. Por eso digo, este rol de juez que tenemos que tener en cuenta es el rol que nosotros debemos tomar es justamente el conflicto tratarlo, no escaparle. ¿Sí? Eso es lo que digo. No escaparle al conflicto dentro de las posibilidades que tenemos en tiempo, porque la verdad los números que explicó la doctora Milanta son reales. Hoy, bueno, aquí presentes algunas personas del juzgado y también de la Cámara, aquí presente, una alegría verlos, sabemos todos muy bien cómo se trabaja. ¿Sí? Y sabemos muy bien esta cuestión, ¿no?, de que ahí menciono
en muchos casos el tema de la despersonalización del expediente judicial y el escaso tiempo que tenemos para resolver un conflicto. Y ahí está la cuestión del rol del juez gestor. Y otra cuestión les traigo a conocimiento. Medida cautelar versus sentencia. ¿Sí? El tiempo que sume el tratamiento de una medida cautelar con la apelación versus el tiempo de sentencia. Y que esto también hay que hacerse cargo del lado de los abogados. El tiempo que le insume el abogado o la abogada, tratar de mantener la medida cautelar y no la sentencia por los distintos efectos que tiene el recurso, ¿no? Entonces, a veces terminamos teniendo cautelares que llegan a la Corte de Nación después de 10 años y resuelve la cautelar recién en la Corte de Nación, que es raro que lo resuelva, pero planchando con una queja después de 10 años una medida cautelar y todavía no tenemos resolución del conflicto. Entonces también el otro eje es cómo tratamos las medidas cautelares versus el dictado de la sentencia. ¿Sí? Ese es el otro eje de debate. La forma de salir es con una resolución rápida. ¿Sí? En mi caso, sentencias del 3% estamos dictando en 7 meses. Una sentencia definitiva. 7 meses es el plazo que insume una sentencia. ¿Sí? Esto es un derrotero vinculado a la forma de gestión del órgano y vinculado a la forma de gestionar la medida cautelar inserta en esa decisión. ¿Sí? Que es otra cuestión que tiene que evaluar el juez o no, como juez gestor, de evaluar todo el proceso y el cumplimiento del proceso. ¿Sí? Seguimos. Por eso digo que esto es necesario, una capacitación adecuada para poder gestionar un órgano. Hoy no existen oficinas judiciales, las primeras oficinas judiciales, salvo 2 en el Foro Penal, en la provincia de Buenos Aires. De hecho, en mi caso me ha tocado participar como integrante de JUFEJUS, representando a la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires, y no tenemos oficinas judiciales en la provincia, salvo 2 en el ámbito penal. Hoy en día no hay la posibilidad de que el juez diga, bueno, me dedico solo a lo jurisdiccional y toda la otra gestión administrativa del órgano lo resuelve una oficina especializada, no conformada por abogados y no abogados, ¿no? Justamente que me permita gestionar el órgano. Por eso se requiere conocimientos y aptitudes en gestión judicial para poder llevar adelante un órgano. Insisto, no es solo jurisdicción, hay un montón de cuestiones administrativas que tiene que resolver el órgano, no solo administrativas desde nombrar personal, pedir una computadora, un escritorio, sino que también gestiones administrativas del propio proceso, que se denominan administrativas, pero en realidad es cómo gestionar las audiencias, cómo gestionar incidencias procesales que no tienen que ver con la decisión judicial en sí misma. ¿Sí? Esta capacitación debe permitirle al juez realizar una planificación y visión sistémica, estableciendo objetivos generales y específicos, porque uno tiene que evaluar metas y planes de acción en el trabajo. Cualquier organización fija metas de trabajo. Es decir, bueno, de acá 3 meses, de acá 6 meses, de acá 1 año, de acá 2 años, ¿qué espero yo del juzgado como respuesta en cuanto a la resolución de conflictos? Señalando lo que vos mencionás, decir, bueno, que no se me quede el expediente instalado 5 años en mi juzgado. ¿Cómo gestiono para que el expediente no me quede instalado 5 años en mi juzgado? Hay que gestionar, hay que planificar, no queda otra alternativa para que eso no ocurra. Siguiente. Por eso, entiendo yo, hay que claramente diferenciar la función administrativa y la jurisdiccional. Una mirada multidimensional, integral y policéntrica. Es importantísimo de salir del rótulo de juez solamente decisor a un rol de juez gestor, ¿sí? Con una mirada de gestión del órgano, para que también ese modo de gestión permita resolver los conflictos de una manera de mejor calidad, ¿no? Que es lo que se apunta. La determinación de la relevancia y explicación de prioridades también, porque en el caso también uno tiene que evaluar cuáles son las prioridades. ¿Es la cautelar? ¿Es la definitiva? ¿Convoca audiencia ahora? ¿Convoca audiencia después? ¿Dejo correr los escritos para que las partes planteen y convoco después a la audiencia? Esas cuestiones para mí el juez lo tiene que evaluar. ¿En qué momento llamar a audiencia? ¿De qué forma? ¿Cómo convocarlos? ¿Cómo fijar los puntos de audiencia? ¿De qué manera resolver el marco de audiencia? ¿Cuál es el límite que tiene el juez en el marco de la audiencia para resolver? Porque uno dice, sí, siempre son las postulaciones de las partes, pero bueno. Por eso digo, un juez proactivo, impulsor de proceso, cooperación y acuerdo de las partes. Siempre tiene que haber una cooperación, interacción entre las partes y el Poder Judicial, con incorporación, insisto, de la oralidad para resolución de conflictos. Entiendo yo que la mejor manera para resolver los casos en el foro contencioso es incorporando la oralidad en la gestión de los procesos.
y el case management, que es lo que entiendo yo, lo que es la manera para mí que se tiene que pensar de acá a futuro el rol del juez de contencioso. Admito críticas, sugerencias, pero les traigo ese rol que entiendo yo es un desafío que tenemos que tener en cuenta. Así que bueno, con esto doy por concluida la charla, agradeciendo nuevamente. Siempre soy muy disruptivo y me gusta escucharlos ahora ustedes después en las preguntas que quieran hacer, como muy gustosamente voy a responder. Gracias. Con mucho gusto. Gracias, Mariano. Gracias, Mariano. Viene Wanderina. Hola. Bueno, vamos a presentar a la doctora Wendalina Cesarego. Es abogada egresada de la Universidad de Buenos Aires, especialista en Derecho Administrativo de la Procuración General de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y en Derecho Económico Empresarial de la Universidad Católica Argentina. Actualmente es jueza a cargo del Juzgado en lo Contencioso Administrativo número 3 de La Plata. Gracias. Bueno, en primer lugar, gracias Claudia por esta invitación. La primera slide de esta presentación tiene una palabra que espero que no los deprima en masa, apremio. Pero traté de pensar en algún tema, ya que están terminando la cursada de Elementos 2 de Derecho Administrativo. Tengo entendido que vieron un montón de pretensiones y tal vez muchas veces no se llega a ver el apremio, que está como subestimado. Y entonces me pareció interesante hacerles un aporte en este sentido. El apremio en el contencioso administrativo está regulado en el título 2 de nuestro código, en la parte especial. Ahí hay una estructura de la clase, pero la podemos obviar, Guillermo, porque la gente ya está cansada y están sonando los cohetes afuera, así que vamos avanzando. El marco normativo, para que lo sepan, la ejecución tributaria provincial está prevista entonces en nuestro código, en la parte especial, en el artículo 76 bis, y de ahí nos remite a la ley especial, la 13.406, que es la que regula el proceso de apremio. El proceso de apremio, yo ahí les puse algunos datos que ahora no vale la pena pararnos en cada uno de ellos, pero sepan que su objeto es la ejecución de un tributo provincial. Los tributos que son municipales son competencia del Fuero Civil y Comercial. Los nuestros, los provinciales, son nuestra competencia. Podemos seguir avanzando en la próxima filmina. Bueno, está como tildado, no importa, yo les cuento. No hay problema, yo les cuento porque lo tengo acá. Un poco lo que le quería contar es, entonces, tenemos los apremios provinciales y municipales. Esa es la presentación de Mariano, ¿no? Ahí está. Entonces, lo que les quería mostrar es, ya que estamos acá para hablar un poco de la gestión de los juzgados contenciosos administrativos, les quería contar un poco la incidencia del apremio en el fuero contencioso administrativo. Ahí hay un detalle yo los datos los tomé de la estadística publicada en la página de la SCBA, publica los datos que tienen acceso a todo el mundo, y ahí hay un claro ejemplo de cómo se hacen estas mediciones, ¿no? Si ingresaron 100 causas y 20 son apremios, y el indicador arroja un 20%. Entonces, les voy a mostrar cuál es la incidencia del apremio en el fuero contencioso administrativo, para contarles un pequeño detalle que observé a partir de mi experiencia personal, porque yo antes fui secretaria de un juzgado contencioso administrativo en Lomas de Zamora. Entonces, la siguiente. Ahí hay un poco el repaso de la estructura del fuero, que ya lo comentó Claudia, son 26 juzgados.
Y en el análisis comparativo, lo que les quería mostrar es que acá en La Plata el apremio no tiene mucha incidencia. La verdad es que solamente entre un 15 y un 25% son los apremios que tenemos en los juzgados. Sin embargo, si uno piensa en el apremio en la provincia de Buenos Aires, va a poder advertir fácilmente que, y si pasamos a la siguiente filmina, que en realidad casi el 70% de los juzgados en la provincia de Buenos Aires tienen sobre todo apremios. O sea, el apremio es la vedette de nuestro fuero en la provincia de Buenos Aires. Lo que pasa que puntualmente en la ciudad de La Plata es de baja incidencia porque tenemos muchos inicios contenciosos administrativos. Bueno, pasamos a la siguiente entonces. Ahí hay un poco una muestra, ¿no? Los juzgados del interior, que son sobre todo uno por cada ciudad y cada departamento judicial, como ya había repasado la doctora Milanta. En La Plata, como verán, solamente un 20% y en cambio en otros juzgados llega a ser el 70%. En Lomas de Zamora, que es donde yo antes me desempeñaba como secretaria, un 63%. Así que también era gran parte de mi trabajo. Pasamos entonces a la siguiente filmina. Este tipo de pretensión, el apremio, tiene un pico que siempre se genera en diciembre por el factor estacional. Las ejecuciones tributarias provinciales, en definitiva, son la ejecución de un título que emite, en este caso, el Estado provincial, respecto de una deuda que pretenden cobrar de los contribuyentes, ¿no? Y por supuesto que para esto hay un plazo. Entonces, en diciembre nosotros tenemos un gran pico de inicios de apremios porque el fisco está atento a que no se le venzan los plazos y que después los contribuyentes le pongan excepciones de prescripción a las que le hagamos lugar y se desestime entonces el apremio. Y entonces, hablando de este tema de la prescripción, les vengo a contar un caso, solamente para que tengan un ejemplo. Entonces pasamos a la siguiente filmina. Bueno, acá, digamos, dentro de las conclusiones, ¿no? Entonces, les quería contar que La Plata es la excepción, no la regla, en el apremio, digamos, creo que debe ser de las únicas cosas en donde en La Plata somos la excepción, no la regla. Y este pico de diciembre que distorsiona la lectura anual de los apremios, porque lo cierto es que es una pretensión que tiene sus vaivenes a lo largo del año. Y finalmente, entonces, vinculado al tema de la prescripción, les quería contar de un antecedente que vimos en el juzgado, en donde rechazamos la ejecución por prescripción. Sin embargo, el tema de la prescripción, no sé si ustedes por ahí estaban al tanto o no, yo les cuento, porque me enteré estudiando para este caso, me paro un poco acá por si surgieran dudas. El Código Civil y Comercial fue modificado recientemente, no sé si ustedes lo tenían presente. Fue reformado en enero de este año. En la Ley de Inocencia Fiscal hubieron 2 modificaciones a nuestro código. Y puntualmente se modificaron los artículos del Código Civil y Comercial de la Nación, los artículos 2532 y 2560 del Código. Estos artículos, los que decían, era en aquella primera reforma importante del 2015, establecían que en ausencia de las disposiciones específicas, las normas de este capítulo son aplicables a la prescripción adquisitiva y liberatoria. Las legislaciones locales podrán regular esta última en cuanto al plazo de tributos. Y después el 2560 decía, según esta ley 26994, que la estudiamos todos, sobre todo ustedes que son estudiantes y hicieron civil y comercial con este nuevo código, fijó que el plazo de la prescripción es de 5 años, excepto que esté previsto en uno diferente en la legislación local. ¿Qué quiere decir esto? Que
esa reforma del Código había dado la posibilidad, es decir, el Congreso de la Nación le dio la posibilidad a las provincias a que fijen un plazo de prescripción. A partir de esos cambios y antes en el tiempo se había dado un gran debate y sobre todo hay un antecedente que por ahí lo escucharon nombrar, que es el fallo Filcrosa. En el fallo Filcrosa, Corte y nosotros también en los juzgados lo hemos aplicado, porque en el fallo Filcrosa se hacía una interpretación del Código Civil en la que se consideraba que era aplicable esa normativa a causas nuestras, como por ejemplo en el apremio. Sin embargo, después de la reforma del Código Civil y Comercial, yo creo que hay una lectura posible, en coincidencia con lo que dijo el doctor Soria y después Kogan también se unió, en algunos antecedentes que se los puse ahí, recuperación de créditos y ahora uno más reciente en el 2025, en donde se considera que el Congreso de la Nación facultó a las provincias a regular sobre este aspecto. Lo cierto es que, bueno, es una solución que va a ser analizada y aplicada a un estrecho universo de casos, porque lo cierto es que, ya les digo, la Ley de Inocencia Fiscal modificó el texto de estos dos artículos, con lo cual, y lo que dijo, digamos, fue diferente a las dos soluciones anteriores, ¿no? No dice que se aplica el código, no dice que se aplica lo que determinen las provincias, por ejemplo, los códigos fiscales, sino que los remite en materia de prescripción a la ley 11.683, que es la Ley de Procedimiento Fiscal de la Nación, la que regula las relaciones entre los contribuyentes y la FIP. Que por cierto tiene muchas soluciones bastante similares a nuestro Código Fiscal. Así que bueno, nada, les quería contar este antecedente como algo diferente y para ver qué pasa y estudiarlo. Así que el apremio, si bien a priori parecería ser algo que se subestima y un poquito aburrido, de repente tiene estas cosas que me parece que son de significativa importancia y útiles. Eso nada más. Muchísimas gracias. Gracias. Les agradecemos mucho a los expositores magistrados y magistradas. La verdad que ha sido muy interesante escucharlos y, por cierto, han estado muy acordes con la iniciativa de este encuentro, porque la verdad que a cada paso que estaban ellos reflexionando y brindando sus perspectivas sobre la función judicial, se nos suscitaban distintas posibilidades, interrogantes y también reflexiones para poder compartir con ellos. Así que no quiero ser yo la que hablo, voy a invitar a los profesores de la cátedra, y yo les voy alcanzando el micrófono. Guillermo, ¿por qué no? Estamos compartiendo con el doctor Risi la coordinación de este encuentro. Así que... Bueno, ¿quién se anima con la primera? Ya hubo una alumna por allá que se había animado. ¿Ahora? Me encantó todo. Sí, vamos a hacer otro. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias por las exposiciones interesantes, enriquecedoras, sobre todo por la preocupación que tienen por hacer mejor la labor judicial cotidiana, ¿no? En el desarrollo hay una uniformidad, me parece, en los tres en relación a eso. Y bueno, Claudia con la descripción primera que deja en evidencia algunas dificultades estructurales en el fuero. Yo tengo alguna inquietud para... Dale, Homero. Alguna inquietud. Algunas. Hablo 2 minutos. La primera, en orden a lo que
decía María, tenemos que repensar cómo trabaja la administración o cómo se ejerce la función administrativa. Creo que la facultad tiene que hacer bastante en eso. No porque no lo haya hecho antes, porque hubo varios proyectos de reforma, de actualización de las leyes de procedimiento, pero evidentemente no entran las balas. A mí me parece absurdo que tenga que un juez llamar para que dos reparticiones o dependencias u órganos del IOMA se pongan en contacto. Si estamos ahí, estamos en el quinto subsuelo. Así que me parece que tenemos que hacer un esfuerzo. La cuestión de poder conciliar o de poder es compleja desde la perspectiva de la falta de atribuciones de los apoderados para poder hacerlo. Y si no, habría que llevar adelante las audiencias preliminares y no hacerlas, ¿no es cierto? Pero, digamos, a mí me parece que tiene razón María cuando dice, ¿qué damos? Y voy ahí, ¿no? Que es el tema que me gusta. Porque nosotros tenemos la tutela judicial efectiva y tenemos el derecho a ser oído, la parte de la traba de la litis, tenemos todo el derecho a la producción probatoria, ese ofrecimiento, producción, control, valoración de la prueba. En gran medida, si hay atrasos, muchas veces uno piensa que es de la parte y no del juez. Eso lo digo para que no se lo digan ustedes mismos, ¿no es cierto? Ahora, después llega la decisión fundada. En tiempo razonable, ahí podríamos tener una crisis. Y segundo es, ¿y cómo aseguramos su efectividad? Es decir, ¿cómo se ejecutan las sentencias? Con concreción. Entonces, decías que has llegado a la denuncia del 287 por desobediencia, has aplicado astreintes. Bueno, el código contempla un sistema muy, no sé, y ahí es donde viene la pregunta. Es un sistema en donde para los conflictos individuales rompe la lógica de tener que capturar un bien para ejecutarlo y hace responsable al funcionario que incumple, a título personal. Lo apremian en su domicilio o en su auto y entonces en general se rompe esa recalcitrancia. No sé qué tanto funciona cuando se trata de amparos por mora. No sé cuánto funciona cuando se trata del cumplimiento de prestaciones en términos de derechos fundamentales o de salud. No sé cuándo funciona si han tenido posibilidades en procesos colectivos de alguna intensidad, estructurales, y no sé si han tenido oportunidad ya de expedirse sobre la 15394, el artículo 70, cuando se trata de procesos colectivos que tengan un impacto financiero importante o relevante. Bueno, perdones por todas las preguntas. No, los jueces. Sobre la ley, el artículo 70 de la 13.500, recordámela. 15394, la Corte fue la primera que dictó una cautelar que es la primera medida cautelar de alcance colectivo, que es la causa de asociación bancaria. Y justamente se encargó, no solamente en los considerandos, sino en la parte resolutiva, de decir, esto queda afuera. Esto queda afuera. ¿Qué pasa en la práctica? Yo acá voy a dar la experiencia mía de primera instancia. El Estado demandado, no invoca la aplicación de este artículo. Ahora capaz que estoy avivando, pero bueno, no digamos nada. Pero la realidad de los casos es esa. Mañana la empiezan a invocar, a decir, Ventura, mirá lo que dijiste. Bueno, eso es lo que pasa. Pero porque en realidad yo lo que digo que el fiscal de Estado, con todos sus apoderados, tiene una representación legal no solamente seria, fundada, y no es que estoy haciendo una defensa de Fiscalía de Estado, pero que sino también tiene una Secretaría de Derechos Humanos. Y de nuevo, voy a hablar por mi experiencia, la verdad que cada caso que tiene que ver con los derechos fundamentales, con litigios estructurales, causas colectivas, se presenta y la verdad que pone a su disposición todas las herramientas que tiene. Y de nuevo, parecería que la ley orgánica está, pero se sienta a conversar, se sienta a colaborar, actúa
con una lógica diferente a lo que tal vez nosotros estamos acostumbrados, que tiene que estar distante, que tiene que contestar sí o sí, que tenemos que llegar a la sentencia, que si no se puede llegar a un punto intermedio, una conciliación, un cumplimiento parcial. Bueno, esa lógica no pasa, esto ha cambiado hace poco, no hace mucho tiempo, hablo de años igual, hacia atrás, en donde la Secretaría de Derechos Humanos creo que tiene una mirada diferente y no invoca este artículo. Ya respondí todo, ahora le paso a mis compañeros. No, por ahí alguna otra. Bueno, Homero, gracias por la intervención, muy interesante el planteo. En relación al cumplimiento individual, por decirlo de alguna manera, en el marco de una causa judicial, por más que los jueces tenemos las herramientas, las medidas combinatorias al cumplimiento, astraíntes, el Estado no cumple. Por lo tanto, pues en este caso, nosotros en nuestro caso, ahora la Cámara lo ha elevado, puede ser 20.000 pesos por día, o el Estado no cumple. Por lo cual, por eso digo que en el rol de gestor, en determinadas causas, convoca audiencias para el cumplimiento. Mi rol en ese caso es convocar audiencias porque puedo intimar 1, 2, 3 astraíntes y no hay cumplimiento. Causas que han tenido sentencias hace 2, 3, 4 años. El tema de los derechos de incidencia colectiva, yo tengo una opinión vinculada a varios aspectos. Me ha pasado ahora que estoy por plantear un conflicto de competencia en un juzgado contencioso de Morón. Los abogados muy pocos inician en clave colectiva, me hago siempre cargo de lo que digo. Yo creo que esta muy buen panorama que dijo Claudia, estamos en presencia, insisto, me hago cargo de lo que digo, de un nuevo proceso, de un nuevo foro contencioso con centralidad en La Plata, al estilo de la antigua corte que en el grado de instancia originaria, en el cual hay muy pocos abogados que concentran la mayor cantidad de causas y no les gusta la clave colectiva. No, desconozco, en eso sí no voy a emitir juicio de por qué no, si es un tema honorario, si hay otra particularidad, pero en el caso ese que en el cual había inscripto el juez de Morón en clave colectiva la posibilidad de resolver, entiendo yo, un caso clarísimo de Alavi, tercera categoría, inscribe, decide tomar el caso como en clave colectiva, acordada de corte, refleja que, creo yo, se va a venir, entiendo yo, una reforma, por lo menos una reforma de la ley contenciosa o del CPCC, vinculado a que solamente, ustedes saben, en la ley de amparo prevé el juez que previno. Para el foro contencioso no tenemos norma específica, en lo cual, y hoy ya no hablamos de amparo colectivo. 2024, hasta hoy, acabo de hacer un relevamiento y le pedí a la Suprema Corte 30 demandas colectivas contenciosas versus a 3 amparos. Ya no podemos hablar de amparos colectivos, tenemos que hablar de contencioso colectivo. Acordada de corte dice a los fines meramente publicitarios y a los fines que el juez estime corresponder. ¿Qué hice como gestor? Llamé al juez de Morón y le digo a Marcelo, ¿cuándo inscribiste? ¿Lo inscribiste para hacerlo en clave colectiva? Sí, perfecto. ¿Qué hago para resguardar el derecho de defensa versus a una ley que no contempla para el foro contencioso como lo hace el amparo del juez que previno? Bien, corro traslado a las partes. Los abogados que se dedican a la Ciudad de La Plata dijeron no queremos trabajar en clave colectiva, nos quedamos en la Ciudad de La Plata. ¿Sí? AJB, la convoco, como hago con todos, la convoco a mi despacho en presencia obviamente de un secretario, esa cuestión de rol de juez. Planteo la situación, sí, nosotros aceptamos, perfecto, remito al juzgado de Morón señalando que la parte actora manifiesta expresamente que quiere resolver en clave colectiva. Llega la causa al Morón, sí, cuestiones que no la voy a desarrollar porque no voy a poner en infidencia al juez de Morón, se arrepiente de la situación frente a determinadas causas que le iban a llegar, que no eran tantas, porque la mayoría de las causas eran de 2 o 3 abogados que tenían un 80% de las causas, y menciona la territorialidad, como diciendo que esto viola la territorialidad. Territorialidad, artículo 5, para estudiar entre todos. Se puede elegir el lugar del domicilio del demandado. ¿Dónde está IOMA? ¿Dónde está el IPS? ¿Dónde están los ministerios? Ese es el gran problema de la cantidad de causas en el fuero contencioso. Perdonen, creo que la litigación colectiva permitiría solucionar el gran drama que tenemos, que es
los índices de litigiosidad con un fuero con la misma composición prácticamente desde el año 2008, porque cambiaron 4 juzgados y después tenemos hoy 30 organismos con cámara y juzgados y en el 2018 teníamos 29. Entonces, el drama de la cantidad de expedientes, que es un problema serio y estructural, que se vivencia día a día, con todos los roles que el juez tiene que cumplir, que son roles de gestión, roles de administración, pero por muchos roles que se cumplan y por mucha buena voluntad que se ponga, hay una situación que es materialmente imposible de alcanzar. Porque si en una cámara contencioso hay 20.000 expedientes, ustedes me están escuchando lo que digo, y hay 22 personas trabajando, 3 jueces, ¿cómo se resuelve esa situación? ¿Cómo se hace? Porque, como dice ahora la Corte cuando llamó a hacer un reglamento de inteligencia artificial, que espero que se haga algo como la gente, porque yo estoy un poco preocupada con eso, una de las cosas con las que estoy totalmente de acuerdo de lo que leí en diagonal, es que la función del juez es indelegable. Entonces, no ya en la inteligencia artificial, no hablemos de eso, es indelegable en nadie, el juez es él. Entonces, el juez tiene que fallar el caso. El caso puede ser individual, colectivo, estructural. El caso colectivo, que no veo por qué tenga que estar minuciosamente reglamentado, porque hay un montón de herramientas para poderlo llevar adelante, pero si el caso es colectivo, en vez de estarnos peleando a qué jurisdicción territorial va, es un caso que tal vez, si es además estructural, permite solucionar un problema donde se van cientos de casos. Es decir, los problemas de litigiosidad que nosotros tenemos y el problema de centralismo de La Plata, porque es la capital, que la Corte lo trató, la Corte y las leyes lo trataron de suavizar. Primero la Corte tuvo algunos fallos para la jurisdicción territorial que no recayera en La Plata, tanto en temas de apremios como en otros temas vinculados con la competencia originaria de las cámaras, porque todo quedaba en La Plata. Por un lado, un poco la jurisprudencia, por el otro lado, las leyes que le recortaron jurisdicción territorial a la región de La Plata para que la Cámara no estuviera toda. Pero no alcanza eso, no alcanza porque el problema estructural se resuelve estructuralmente. Entonces, toda la gestión que se haga, dentro de la cual se encuentra sin lugar a dudas, el juez tiene herramientas para poder soportar y sobrellevar juicios colectivos. De hecho los hay, está el amparo, pero hay otros, hay distintos niveles de colectividad en el juicio. Mientras el juez cumpla el debido proceso y tenga el caso presente, no sea algo así insospechado, que se le ocurrió juntar o pedirle a los abogados que vengan acá, no, todo eso no se puede hacer, pero hay planteos ante la justicia que son serios y novedosos muchas veces. Nosotros hemos tenido uno vinculado con todas las consecuencias de los daños y perjuicios de las inundaciones del año 2013, un caso que se presentó con la idea de que fuera un carácter colectivo, pero en ninguna de las instancias prosperó esa colectividad. ¿Por qué? Porque fallaban los elementos del caso colectivo, faltaba una causa común, porque toda la gente que venía a pedir daños y perjuicios, uno pedía porque se le había roto la casa, el otro porque se había muerto el familiar, el otro porque... Entonces ahí desaparece el caso colectivo, tiene que haber unos... ¿Saben lo que pasa? Hay jurisprudencia sobre el caso colectivo que yo, desde algún punto de vista, prefiero que no esté legislado. Porque la jurisprudencia sobre lo que es el caso colectivo, la jurisprudencia dada por la Corte de la Nación y, digamos, perfeccionada por la Corte de la Provincia, que tiene varios fallos muy buenos sobre el tema, indican claramente los elementos con los cuales los jueces nos podríamos manejar para el caso colectivo. Si bien en muchos casos vienen del amparo, no está ausente y hay abogados que lo plantean, pero bueno, tienen que darse los mínimos elementos del caso, los mínimos, digo, aún mirándolos con flexibilidad. Pero bueno, nosotros tenemos un panorama estructural y un panorama de centralismo no solamente hacia las cámaras, o sea, hay un centralismo desde los juzgados hacia las cámaras, y hay además un centralismo hacia La Plata, porque concentra
muchos de los juicios por distintos motivos. Es un tema complejo, no es un tema que se soluciona con una sola cosa. Son varias las cosas que entran, pero el tema estructural también necesita un soporte estructural, porque si la función judicial es indelegable, no es solamente indelegable la del juez, es indelegable la de todos los colaboradores en la Administración de Justicia, de los cuales hay muchos acá. Por eso me gustaría escuchar también a otros o colegas o incluso a los estudiantes que ya han estudiado este tema de la justicia administrativa, han escuchado a los señores magistrados y magistradas expresarse y manejar sus inquietudes. A mí me gusta mucho lo que hablaron, porque, y les voy a decir por qué, el hecho de que ellos sean protagonistas de su llegada reciente a la función judicial, no obstante conocer todo lo otro, los coloca con una perspectiva optimista de que la gestión que pueden hacer va a permitir mitigar toda la problemática que se tiene por delante. Incluso la doctora Cesarego habló de un tema que es un tema crucial dentro del fuero contencioso. Se criticó cuando se incorporó el apremio en el fuero contencioso administrativo por innecesario, porque como en un fuero que tiene hoy nada más que 30 órganos, se ponen los apremios que habían llegado hasta colapsar a la justicia en lo civil y comercial. Entonces, si bien, como bien se explicó acá, por el juego de cómo es, los apremios no colapsan el fuero, porque a La Plata la colapsan los juicios contenciosos, los otros juicios. Es tanta la cantidad y a las cámaras las colapsa también los juicios de amparo, que no recaen solo en primera instancia. Entonces el panorama es complejo, pero la visión de estos jueces nos permite tener una postura optimista frente al problema, porque el fuero contencioso administrativo es el fuero de la defensa de los derechos humanos. Ahí está la primera calidad de este fuero, y es el fuero de la democracia. Nosotros hablábamos, es un fuero que difícilmente se hubiera podido conformar si no hubiéramos estado en la provincia de Buenos Aires en la democracia. Fue muy dificultoso, muy difícil. Entonces lo tenemos que defender, que cuidar, que querer y que valorar. Y por eso me gusta la voz de estos jueces, que tienen una perspectiva sólida, basada en la experiencia, pero también criteriosa, en el sentido de que el juez tiene que hacer todo lo que está a su alcance dentro de la gestión para poder. Pero bueno, nosotros somos conscientes de que hay un límite, y esto del proceso colectivo creo que puede llegar a mitigar, si está seriamente hecho, porque el juicio estructural, el que resuelve el problema estructuralmente, porque juicios colectivos hay muchas variantes, pueden ser colectivos porque son muchos que necesitan el remedio, o porque puede ser colectivo porque sea también un bien colectivo y afecte a una zona, pero también puede ser el juicio, puede ser la litigación estructural, la que va a resolver un problema de fondo, de tipo administrativo, de tipo de gestión, con lo cual en ese esquema los jueces también pueden actuar. Es decir, no hay límites desde ese lugar en la medida que exista el caso. Lo que el juez no puede hacer es salirse del caso y querer resolver una cosa en forma global si tiene un caso individual, o convertir en un proceso colectivo algo que no tiene los requisitos de un proceso colectivo. Claudia, si me permitís agregar, contestando a Homero, creo yo que también falta una regulación en el tema de cómo ingresan las causas y cómo se evalúa el ingreso de la causa en grado de complejidad o no. ¿Qué quiere decir esto? Y acá es donde viene también la gestión que uno tiene que mirar como juez. Estamos abarrotados de causas, ¿no? En el Foro de La Plata. Yo antes de pensar, miro un caso y digo, esto es un caso típico de clave colectiva. Ahora, lo tomo como clave colectiva y me traigo todas las causas de la provincia. Me estoy cavando la propia fosa, ¿no? ¿Qué faltaría para eso? Que la Corte, en un proyecto que tiene ya en estudio hace un tiempo, evalúe el grado de complejidad o no del inicio de la causa judicial, para que me permita, si yo tomo en clave colectiva un caso, no me siga sorteando de la misma manera, claro, compense ese grado de esa causa compleja versus a causas individuales que no tienen ese grado de complejidad. Entonces yo creo que tiene que haber un estudio también meticuloso de evaluar el grado de complejidad de las causas.
Y si son en clave colectiva, es lógico que un juez frente a la duda diga, no, yo esto no lo traigo para acá, porque si lo traigo para acá, digamos, genera un gran perjuicio a la gestión del órgano. Por eso insisto de que hoy el rol de juez es mucho de gestión y mirar esto. A mí me encantaría resolver un montón de causas en clave colectiva. Es más, el de la subcategoría yo lo hubiese inscripto en clave colectiva. El del 3% lo hubiese inscripto en clave colectiva. Es lógico. Es más, a la Cámara le hubiese llevado una sola causa. No 2.000 causas del 3%, que son 2.000 causas que si uno ve al empleado o empleada que lo tiene que ingresar electrónicamente, mirar que estén las partes, que estén los recursos, que no es lo mismo gestionar 2.000 causas versus una. Después debatiremos en el marco de la ejecución de sentencia si esa persona tenía 30 años de antigüedad, 35, 21, 4, 2, y le tocará un mayor o menor porcentaje, pero eso en el marco de ejecución de sentencia. El litigante quiere que le resuelvan su exacto, su bueno, pero es un tema, insisto, abogados que plantean o no la cuestión en clave colectiva, asunción del órgano esa clave colectiva y falta de herramientas normativas o regulatorias para tomar el caso como clave colectiva. Yo creo que desde mi perspectiva esos son los elementos que hay que evaluar, ¿no?, a los fines de la gestión del proceso en clave colectiva. ¿Alguien quiere el micrófono? Bueno, muy buenas las exposiciones. Me pareció solamente dos cuestiones en realidad. A mí me parece, a diferencia de lo que decían recién, que el principal opositor, por lo menos al litigio colectivo de derechos individuales y homogéneos, es el Estado, digamos, no los abogados. Obviamente por el perjuicio muchísimo más grande de traer, no sé, 300.000 o 500.000 causas del 3% o 100.000 en vez de 10.000 que hay o 15.000 o lo que sea. Pero me pareció muy interesante la gestión del proceso, que nosotros siempre lo vemos en el proceso civil, en el plan de oralidad. Me parece muy interesante traerlo al contencioso. Creo que Homero recién mencionaba, yo lo veo dificultoso. O sea, igual me consta que en el juzgado hay audiencias conciliatorias, sobre todo, digamos, la que tengo conocimiento es contra el Banco Provincia, pero me parece complicado entender cómo podría funcionar eso con la Fiscalía de Estado, que también me parece que digamos, debería ser un partícipe necesario en pensar el proceso como un plan de colaboración, digamos, como se plantea el sistema de justicia 2020. Me parece complicado pensarlo con esto que tienen tantas limitaciones para conciliar o para hacer propuestas, que en definitiva yo creo quizás sería un beneficio económico para la provincia, digamos, por más de que uno pueda pensar que son buenas las razones por las cuales el Estado no puede no sé, formular acuerdos transaccionales. A la larga yo creo que quizás incluso sería más barato para el Estado solucionar algunos juicios que se litigan por años y años y años y que generan costas, digamos, y trámites ante la instancia. Eso me parece en primera instancia. Me parece complicado pensar cómo podría, por fuera de la gestión de la prueba, digamos, del rol activo del juez, cómo podría la Fiscalía de Estado sortear ese obstáculo, digamos, si podría hacerse con una directiva interna y lo mismo, y esto es lo último, la recurribilidad constante de todas las decisiones del proceso, y me parece que eso podría sortear, por lo menos lo primero que se me ocurre a mí litigando, es con una caracterización o con una importancia más fuerte del precedente. Digamos, no puede ser que las cuestiones se litiguen y se apelen sistemáticamente, cuestiones chiquitas, incidentales del proceso, por ejemplo, no sé, por mencionar una pavada, pero que ustedes seguramente han tenido que tratar, si el poder es por instrumento público, si es por instrumento privado, y que eso nos demore 2 años para discutir 800 veces lo mismo, o las astreintes, digamos, o los honorarios en los amparos por mora, o cuestiones así que son muy chiquititas y que generan en el proceso una dilación que es una locura, bueno, digamos. Eso nosotros los jueces no podemos cambiar el criterio porque son muchos o son pocos o porque se aparta de la doctrina. Eso es una estrategia que tienen que asumir los representantes del Estado. Bueno, lo que se puede a veces hacer es matizar un poco cuando se ve que hay una cuestión que desde el lado judicial se puede remontar de alguna manera, si hay un exceso con el tema de los astreintes, que es un exceso con determinados temas, bueno, llega un momento que se puede ir, pero bueno, son también limitadas esas posibilidades. El tema del proceso es también que tiene sus resortes
judiciales, estructurales propios de la función judicial y que, hay cosas en las que no se puede sustituir a las partes, mucho menos en este ámbito que es la justicia administrativa, porque están en juego todo el tema de los intereses, de los intereses públicos. No digo que tengan que coincidir con el Estado, pero hay cuestiones que son vinculadas con las políticas públicas. Entonces la posibilidad del juez de sustituir a través de distintos mecanismos disminuye que en relación a lo que son los juicios de derecho privado o de derecho civil, donde hay una libertad mayor, ¿no? Sí, yo entonces, creo más igual allá de lo que digan, sí, que no es por ser fiscalista o no fiscalista, no tiene nada que ver con eso. Pero yo creo que el Estado como demandado no puede conducirse en los mismos términos en su defensa que un litigante particular. Digamos, obviamente igual la Fiscalía de Estado tiene que participar en todas estas reformas procesales, digamos, o planes. El Estado tiene la posibilidad de lo que se dijo acá, que si en los juicios se dice una y otra vez, una cuestión vinculada con sus posibilidades de actuar, entonces eso le permite gestionar dentro de la defensa pública las líneas de trabajo para evitar todo eso. Y en algunos casos se ha hecho y en otros no. Nosotros hemos visto que en algunos temas, por ejemplo de salud o en otros, la Fiscalía de Estado, cuando se trata del IOMA o de la provincia de Buenos Aires, vemos que hay una aceptación, digamos, de algunas cosas. Pero en otras es el recurrimiento per se. Pero bueno, uno no puede decir, no recurras tanto porque ya te dije 3 veces, no es así. O sea, no es ese la vía. Y sí, es un tema, y a eso se le suma para mí un poco el panorama más importante que ofrece esto, es el tema de el tiempo razonable del proceso, ¿no? Cómo se puede manejar eso, porque nosotros vemos con sana envidia que hay otros fueros, por ejemplo las cámaras civiles, que tienen una tranquilidad para su trabajo, que no digo que no sea ni responsable, ni dedicado, ni nada, lo es, pero tienen una tranquilidad para su trabajo y para el cumplimiento de los plazos, que, bueno, en alguna época también se pudo trabajar así. Por eso hay añoranza con respecto a esa forma de trabajo, porque el requisito del plazo razonable para resolver es un requisito inherente a todo lo demás. Es un poco lo que explicaba Ventura cuando llega, pero esto ya es histórico. ¿Se acuerdan del caso Palacios, que se murió después que le reconocieron en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que cómo le habían rechazado la demanda porque estaba fuera de plazo por una cuestión, era un exceso ritual? Bueno, se tuvo que ir acá a la Corte de la Nación, de la Corte de la Nación a la Corte Interamericana. Bueno, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos abrió finalmente el caso, y bueno, y llegó, y el dictamen de la comisión llega a nuestro país, bueno, ya se había muerto Palacios, esperando para ahí peor todavía, porque por lo menos lo que contaba Ventura era el cumplimiento de la sentencia, pero ahí era acceder a la justicia, era mucho peor, presentar una demanda y que alguien me haga el primer despacho y no me diga, no, váyase afuera porque esto no presentó el recurso, le faltó algo. Entonces, es el paradigma, ¿no?, de la tutela de los derechos. Pero bueno, afrontando todas las dificultades, por supuesto que la gestión es imprescindible porque eso ayuda y mucho. Pero bueno, hay otras dificultades que no hacen abandonar el camino para nada. A veces hay que pedir cargos, como decía Mariano, pero bueno, no pasa todo por ahí, por supuesto. Bueno, no sé, Guillermo, si alguien más quiere. ¿Alguien más quiere hacer una consulta, una intervención? Nuestra cátedra no quiere consultar nada. Le nada. damos la palabra a Claudia para que dé el cierre. No, ya está, yo ya hablé demasiado. Muchísimas gracias a todos. Espero que los estudiantes, nuestros alumnos, espero que nuestros alumnos
bueno, valoren la presencia de estos 3 magistrados que han venido a compartir sus reflexiones y a explicar sus desafíos en esta primera etapa de las funciones que ahora están cumpliendo, y la verdad que yo se los agradezco muchísimo porque han enriquecido mucho el cierre de este primer cuatrimestre, y por supuesto a nuestros colegas, a toda la cátedra, que están casi todos acá presentes, pero no sé qué les pasó que no han querido hablar mucho, y bueno, y a otros integrantes de los organismos judiciales y otros profesionales que también están presentes. Muchísimas gracias por haber compartido este encuentro. Yo no tengo mucho más nada que decir, así que bueno.